Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 1. Entre lo ordinario y lo extraordinario. Aoi Hiroto llevaba una vida normal, pero estaba muy centrado. A sus 20 años, estaba a punto de llevar una vida normal, pero con un futuro prometedor por delante. Estudiaba tecnología de diseño de juegos en la universidad y trabajaba como pasante en una pequeña empresa de desarrollo de juegos, donde pasaba los días inmerso en código, probando sus ideas e intentando dar forma a mundos virtuales e historias que él mismo siempre había disfrutado jugando. Aunque solo era una pasantía, tenía grandes ambiciones y la tecnología siempre le había fascinado. Pero por ahora, esa era su realidad. Rápidamente se puso la camisa de la empresa y los pantalones negros, cogió su mochila y salió de casa. De camino a la estación de tren, Aoi pasó por la misma calle, vio las mismas tiendas, los mismos rostros apresurados que se dirigían al trabajo. No se sentía particularmente diferente de ninguno de ellos. Era solo otra persona entre la multitud, tratando de encontrar algún significado en medio del caos diario. Cuando llegó a la estación, vio a Yuka, una compañera de trabajo que solía tomar el mismo tren. Intercambiaron un rápido asentimiento y una sonrisa cansada mientras subían al tren. Aoi, has estado demasiado dedicado a ese juego. ¿Has pensado en tomarte unas vacaciones?, dijo ella, notando las ojeras bajo sus ojos. Creo que mis vacaciones serán cuando finalmente termine este maldito proyecto, respondió con un suspiro. Ella, un poco preocupada, me advirtió: vas a terminar desplomándote de cansancio. Sé que es tu primer proyecto independiente, pero debes tomártelo con calma. Jajaja, pero pronto valdrá la pena. Aoi y Yuka siguieron hablando mientras el tren avanzaba. Ella bromeó sobre su actitud seria, le dio un codazo en el brazo y le dijo que necesitaba relajarse un poco y que los juegos deberían ser más divertidos que obligatorios. Él sonrió levemente pero miró hacia otro lado, un poco avergonzado. Por mucho que admirara a Yuka, sabía que no tenía espacio para nada más que el trabajo y el entrenamiento en su agenda. Sin embargo, cuando la vio reír, se sorprendió pensando que tal vez salir con ella no sería una mala idea, un pensamiento que rápidamente descartó y se volvió a concentrar en lo que necesitaba hacer en la oficina. Al llegar a la oficina, la rutina continuó sin sorpresas. Aoi saludó a su jefe, tomó el expediente con las tareas del día y se sentó en su escritorio. La oficina era sencilla, con paredes blancas y un olor constante a café. Su jefe, un hombre de mediana edad y semblante serio, le planteó otro reto más para el día. Aoi, necesito que ajustes la IA de combate. Hagamos que los enemigos se adapten mejor al estilo del jugador. Entendido, empezaré a trabajar en ello de inmediato. El día transcurrió sin apenas interrupciones, salvo cuando Yuka se acercó para comentar el progreso del desarrollo. Ella tenía más experiencia y siempre aportaba nuevas ideas, pero Aoi estaba demasiado concentrado en su proyecto como para prestar atención a algo más que su monitor. Cuando por fin terminó la jornada laboral, Aoi sintió un alivio momentáneo. Apagó la computadora y empacó sus cosas. Yuka seguía charlando con algunos colegas sobre nuevos proyectos e invitando a todos a tomar algo después del trabajo, pero Aoi tenía otro lugar donde estar esa noche. Se puso los auriculares, recogió su mochila y se despidió con la mano. Cuando llegó a casa, todavía no había nadie. Su madre seguía trabajando. Llevaba un tiempo trabajando sola para que él pudiera centrarse en sus estudios, lo que había complicado bastante su situación desde la muerte de su padre. A pesar de ello, ella siempre se esforzó por darle las mejores oportunidades y, con la ayuda de su tía, consiguió entrar en la universidad. Se podría decir que nunca habría llegado tan lejos sin ellas dos. Eran las personas más importantes de su vida. Rápidamente preparó algo sencillo para cenar: arroz, pescado y verduras. Mientras comía, puso el último episodio del anime que estaba viendo. Quizás acepte la próxima invitación que me den para salir con la gente del trabajo. Después de todo, en ese momento estaba relativamente estable. Tal vez fuera el momento de buscar una novia. Yuka estaba soltera, si recordaba bien, y era muy agradable.
Había tenido una novia hace unos años, pero ella terminó yéndose al extranjero a estudiar, y decidieron no mantener una relación a distancia, aunque todavía se gustaban. Después de cenar, se cambió de ropa y salió a su entrenamiento de lucha, buscando algo que le despejara la mente de la rutina. El entrenamiento era intenso, como siempre. Sobre el tatami podía olvidarse del trabajo, los códigos y las responsabilidades. Allí lo único que importaba era la técnica, el movimiento y el contacto físico. Había empezado a entrenar a una edad temprana, ya que quedaba cerca de su casa, y solo quería practicar un arte marcial porque le parecía interesante verlo en anime, manga y novelas. Con el tiempo se convirtió en un hobby serio, prácticamente inseparable de su vida. «Te ves entusiasmado hoy, Hiroto», dijo Kazuki mientras se levantaba de una caída impresionante. ¿Es esa la mejor excusa que se te ocurre para caer tan rápido?, pensó. Sonreí y dije, es más exacto decir que eres tú el que está empeorando. Kazuki se rascó la cabeza, avergonzado. Acabo de enterarme de que mi novia está embarazada. Tal vez estoy un poco distraído. Me sorprendí. Vaya, qué sorpresa. Felicidades, por cierto. ¿No iban a esperar hasta casarse? Se rió. No todo salió como estaba previsto, así que queremos que seas el padrino. ¿Te apuntas?, me ofreció mientras nos dirigíamos al vestuario. Después de todo, alguien tiene que darle un buen ejemplo al chico, dije riéndome mientras esquivaba el puñetazo que siguió. Mientras nos cambiábamos, continuamos la conversación, hablando de cómo nos aseguraríamos de que el chico fuera un luchador profesional si mostraba interés en el deporte. En el estacionamiento, me dirigí hacia mi bicicleta y me preparé para irme cuando escuché a Kazuki nuevamente. Todavía con esa sonrisa nerviosa, dijo, «Gracias, hombre. En serio, significa mucho». Asentí con una sonrisa sincera y cada uno tomó su camino, cada uno rumbo a casa. La noche era fría y el aire húmedo le cortaba el rostro a Aoi mientras pedaleaba rápidamente hacia su casa después del entrenamiento. El tráfico estaba paralizado, pero la ciudad aún vibraba con la vida nocturna. Tenía las piernas cansadas, su cuerpo aún sentía la tensión del entrenamiento, pero se sentía aliviado. El entrenamiento de hoy había sido intenso y, al menos durante unas horas, no había pensado en los códigos ni en el proyecto que lo consumía. Se sintió invadido por un momento de serenidad. De repente, la paz que sentía se hizo añicos. Aoi miró hacia adelante y vio, más adelante en la calle, un camión que se dirigía a toda velocidad hacia un grupo de adolescentes que aparentemente discutían en la acera. El conductor estaba desplomado sobre el volante, aparentemente dormido. En su discusión, ninguno de los tres se percató del peligro que se avecinaba. Con rapidez de pensamiento, pedaleó hacia el lugar del accidente, con la intención de arrojarse sobre los niños, tirándose de su bicicleta mientras gritaba, «Cuidado, quítense del camino». Su corazón latía con fuerza en su pecho. Vio que los tres adolescentes ahora se daban cuenta de su situación, así como a un hombre sin hogar que intentaba empujarlos para que salieran del camino, y se arrojó con todas las fuerzas que pudo reunir. Pero para su desesperación, su pierna, cansada por el entrenamiento y el esfuerzo repentino, se agarrotó porque un calambre le atacó en el peor momento posible y no logró lanzarse con la fuerza suficiente para quitarlos de en medio. De hecho, lo único que consiguió fue aumentar el número de víctimas. Consiguió alcanzar a uno de ellos, agarrándolo por los hombros e intentando sacarlo del camino, pero la fuerza del choque fue brutal. No vio si logró salvar a alguien, y el camión, con una violencia que hizo que el cuerpo de Aoi se retorciera al impactar, finalmente los golpeó a todos. Durante el impacto, mientras su cuerpo cedía al dolor y todo a su alrededor se desdibujaba, una sensación de injusticia lo atravesó como una cuchilla. Aún tenía tanto por hacer, tantos sueños por cumplir, tantas deudas por saldar. Pensó en el proyecto inacabado, en el diploma que aún no tenía y en su madre y su tía que lo esperaban en casa. Ahora no, todavía no, pensó, luchando contra la oscuridad que lo envolvía. El mundo se desmoronaba a su alrededor y lo único que quería era una última oportunidad para vivir de verdad. El sonido metálico del metal deformándose y el dolor aplastante consumieron su percepción. Vio todo en cámara lenta. El suelo se acercaba a una velocidad aterradora. Su visión se oscureció.
Luego todo quedó en silencio. Aoi abrió lentamente los ojos, sintiendo una ligereza que nunca antes había experimentado. El dolor, que parecía haber consumido su cuerpo, había desaparecido. Estaba tendido sobre el asfalto, con los sentidos tan entumecidos que su cuerpo ya no se sentía como el suyo. La sensación de estar en otro lugar era inconfundible. Un zumbido constante temblaba en su mente, y la realidad parecía extraña y distorsionada, como si estuviera soñando. Fue entonces cuando sintió un inmenso calor, viendo mucha sangre esparciéndose a su alrededor, su cuerpo parecía estar en llamas, mientras que al mismo tiempo, una sensación de frío se apoderó de su conciencia. La visión de la gente apiñándose a su alrededor y el sonido de las bocinas resonaron profundamente en su mente mientras se hundía en la oscuridad. Intentó levantarse, pero las piernas le pesaban, como si el tiempo mismo estuviera en su contra. Intentó llamar a su madre, pero no emitió ningún sonido. La luz a su alrededor comenzó a distorsionarse aún más hasta que todo se convirtió en una espesa niebla y se encontró en una encrucijada. Algo no iba bien. Algo había cambiado. Aoi recuperó entonces la conciencia, pero ya no era el joven de 20 años que perseguía sus sueños. Ahora se enfrentaba a algo mucho más profundo. Vio su propio reflejo en un espejo destrozado, fragmentado. Era como si estuviera viendo cómo se desmoronaba su vida, los momentos que había dejado pasar, las decisiones que no había tomado. El tiempo parecía haberse acelerado. De vuelta a la intensa luz, Aoi sintió que su mente finalmente se calmaba. No sabía si estaba muerto, si solo estaba soñando o si simplemente deliraba. Pero lo que sabía con absoluta claridad ahora, más que nunca, era que no podía seguir así. Todavía tenía mucho que hacer. Susurró para sí mismo mientras la luz a su alrededor comenzaba a disolverse. Antes de que pudiera comprender completamente lo que significaba esta revelación, todo se volvió negro. Nota del autor. Los MC reencarnarán 3 años antes que Rudeus y tendrán un factor Laplace similar a Siegard Saladin Grairat, con mucha fuerza física y alguna mejora mágica. Capítulo 2. Despertar en una tierra extraña. Me desperté con una sensación extraña, como si mi cuerpo no fuera el mismo, como si yo no fuera la misma persona. Algo iba mal. No, no era exactamente eso. Era más bien como si todo a mi alrededor fuera diferente, más expansivo y más salvaje. Por un segundo, me pregunté, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? XXXXXXXXXXXXX. Intenté abrir los ojos, pero todo estaba borroso. Mis ojos los sentía pesados, aunque no demasiado. Manchas azules se movían por todas partes, lo que dificultaba la concentración. Era como si pudiera ver el mundo de otra manera, con más nitidez. Con la vista todavía borrosa, traté de concentrarme en cualquier cosa que me rodeara. Noté algo diferente en mí. Mis manos no eran las mismas. Eran más pequeñas, con dedos más cortos, de las que salían pequeñas garras y piel oscura. Mirando a mi alrededor, o al menos lo que podía ver, comencé a mover mis pequeñas manos y entonces noté algo más. Mis orejas eran grandes y peludas. Tenían una forma extraña, como las de un gato o un perro. ¿Soy yo? ¿Son mis orejas? ¿Como las de un animal? Mis recuerdos, todo se sentía lejano. No era como si hubiera olvidado quién era, sino más bien como si un peso se hubiera asentado en mi pecho, algo que me hacía sentir desconectado. Lo que sabía con certeza era que esto no era Kioto. Mientras seguía palpando, descubrí una piel suave, que parecía pelo, esponjoso y liso. Parecía una persona, pero muy grande, o tal vez yo era muy pequeño. Escuché algo cerca de mí otra vez, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. XXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXX. Otra voz, un poco más lejana, habló esta vez. Empecé a tratar de discernir los sonidos que me rodeaban, pero me di cuenta de que no eran japoneses. Por lo que podía ver, tampoco eran ingleses ni españoles. Nada de lo que decían tenía sentido para mí. Todo se sentía extraño, la forma en que se movía la gente, la naturaleza que me rodeaba, los sonidos, nada de eso me resultaba familiar.
Y entonces, los rostros empezaron a aclararse. Un rostro grande y serio se inclinó sobre mí con una expresión severa, pero cuando me vio, sano y salvo, su mirada se suavizó un poco. Él estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña pero genuina que pronto se desvaneció. Parecía fuerte, con piel oscura, orejas de perro y cabello plateado. Parecía impasible, pero noté que una cola se movía animadamente. ¿Qué es esto? ¿Estamos todos haciendo cosplay aquí? Traté de preguntarle dónde estaba, NNH, MHMMHM, o al menos, esa fue mi idea, pero solo gemidos al azar salieron de mi boca. Había otra mujer en la habitación, casi escasamente vestida, con orejas de conejo y cabello rubio. Me examinó desde varios ángulos antes de asentir y salir de la tienda. Mis recuerdos eran borrosos, distantes. No es que hubiera olvidado quién era, pero todo parecía velado, como si un peso me estuviera presionando, alejándome de quien una vez fui. Un detalle, sin embargo, estaba claro. Había muerto. Esta no era mi vida anterior. Ese pensamiento fue una mezcla de alivio y confusión. Podría ser, después de morir, me reencarné. XX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 X, dijo algo el hombre antes de salir de la tienda. Pensé que esto era ficción. ¿Estaba sucediendo esto realmente? Estaba tan perdido que ni siquiera me di cuenta de que algo o alguien me recogió. Una sensación cálida y segura, y el suave aroma de la piel y las hojas me reconfortaron. Esa persona tenía una presencia serena y amorosa, y aunque no la conocía, un instinto primario susurró en mi mente. Mi madre. No entendía ni una palabra de lo que decían las personas que me rodeaban. Todo sonaba extraño, incluso las palabras pronunciadas por el rostro amable que me miraba. La mujer tenía una expresión de ternura, e incluso sin entender su idioma, podía sentir sus intenciones. Parecía alegre, cariñosa. Tenía el pelo corto y blanco y los ojos rojos, con orejas de perro que supuse que eran iguales a las mías. No sabía lo que estaba diciendo, pero el tono tranquilo y la sonrisa genuina eran algo que mi corazón entendía. Todavía aturdido por todas estas nuevas experiencias, una ola de cansancio me invadió de repente y me desmayé. Al principio, esta nueva realidad me resultó dura y desconcertante. Sentía que mis músculos se fortalecían más de lo que esperaba. Mis manos, aún pequeñas, ya eran más fuertes que las de otros niños y, aunque mis movimientos eran torpes, eran ágiles. A medida que pasaban los días, Selene, como parecía llamarse mi madre, me llevaba a explorar lo que yo entendía que era nuestro hogar. Me llevaba a través de ramas, árboles enormes, trepando por las alturas del bosque. Mi madre me llevaba con una sonrisa suave, como si quisiera mostrarme cada pedacito de este nuevo mundo. Mientras subíamos cada escalón de troncos y enredaderas, un pensamiento resonaba en mi mente. Esto ciertamente no parece seguro de hacer con un bebé. Y al mismo tiempo, me fascinaba la forma natural en que se movía. No mostraba miedo, estaba perfectamente en control, saltando de rama en rama, y yo, sin otra opción, solo podía observar con una mezcla de inquietud y admiración. El bosque era indescriptible. Árboles enormes cuyas hojas gruesas filtraban la luz del sol en rayos finos y brillantes, arrojando un suave resplandor verde en el aire. La humedad constante y el olor fresco y húmedo de las hojas llenaban el aire. Al mirarlo todo, pensé, ¿es este mi nuevo hogar? ¿Cómo puede existir algo así? A estas alturas, ya estaba casi seguro de que ya no estaba en la tierra. Dudaba que los árboles pudieran crecer tan grandes allí. Ninguna de estas personas parecía estar en algún evento de cosplay, y esta fisicalidad sobrehumana no podía ser falsificada. Para probar, confirmé a través de algunos experimentos que al menos mis orejas y cola, y las de mi madre también, eran muy reales. Parecía que me había reencarnado en una tribu de raza bestia, que vivía en lo alto de este vasto bosque. Bueno, en primer lugar, estaba haciendo todo lo posible por aprender el idioma rápidamente, pero por ahora solo podía reconocer nombres. Cuando finalmente llegamos a la cabaña suspendida que era nuestro hogar, noté que estaba construida de manera cuidadosa y sencilla. Hecha de madera y hojas, parecía frágil pero segura, con aberturas que dejaban entrar el viento fresco.
Aún así, no podía quitarme de encima cierta inquietud. ¿Me caeré si me distraigo demasiado? Con el paso del tiempo, empecé a comprender la complejidad de mi nuevo cuerpo. Con apenas 3 semanas de vida, ya podía gatear. Era rápido, incluso para los estándares de mi raza, a juzgar por la sorpresa que mostraron mis padres. Había una fuerza extraña que todavía no sabía controlar. Mis movimientos eran torpes y mi fuerza, desproporcionada. Un día, me dirigí hacia un recipiente con agua, moviéndome demasiado rápido y terminé torciéndome el brazo. El dolor fue intenso, me sorprendió, y solté un gemido, lo que preocupó a mi madre, ya que normalmente soy un bebé tranquilo. En realidad, es bastante absurdo. Acabo de romperme un hueso y lo único que hice fue gemir. Los bebés normalmente se rompen los huesos con tanta facilidad. ¿O me pasa algo? Mi madre salió de la casa y regresó en unos 3 minutos. A su lado apareció otra figura. Una mujer alta, de orejas puntiagudas, ojos brillantes y cabello dorado, envuelta en una suave capa, se inclinó sobre mí. Después de decir unas palabras que no reconocí, una luz cálida recorrió mi brazo y, cuando sentí que el dolor se desvanecía, un pensamiento se coló en mi mente. ¿Podría ser algún tipo de curandera? ¿Quién es esta mujer? ¿Y eso fue magia? Aunque ya lo sospechaba, saber que había magia real aquí era realmente emocionante. Habiendo jugado tantos juegos, siempre había imaginado cómo sería estar dentro de un juego yo mismo. Miré a la mujer que supuse que era una elfa, con ojos brillantes. Selene y otros miembros de la tribu parecían respetar a esta misteriosa mujer. Miré a mi madre y vi su expresión agradecida, pero preocupada. Bueno, tienen la capacidad de curar, tal vez pueda confiar en este mundo más de lo que pensaba. Pero ahora, ¿quién era esa mujer? Quise preguntar, pero no sabía cómo. Ninguna de sus palabras tenía sentido para mí todavía. Solo la observaba, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Ella hablaba con Selene y otros miembros de la tribu, pero yo no entendía nada. Todo lo que sabía era que ella me había curado, y el dolor que me había consumido había desaparecido. Mi madre me miró con cara de preocupación, pero también con una mirada llena de amor. No parecía enojada. No, parecía agradecida de que yo estuviera bien, aunque un poco preocupada por lo que había sucedido. Incluso cuando el dolor se desvanecía, todavía no podía controlar por completo mi cuerpo. Algo en mí era diferente. Era más fuerte, más rápido, más salvaje. Mi instinto de supervivencia y la necesidad de explorar eran intensos. No quería ser débil. No quería depender de nadie. Quería ser fuerte. Con el tiempo, mi madre me llevó a una tienda de campaña para que interactuara con otros niños. Sentía una necesidad constante de demostrar mi valía, de poner a prueba mi fuerza. Era un instinto que me hacía querer parecer el más fuerte entre los de mi edad. Sin embargo, esto no iba bien. Otros niños parecían más frágiles, más pequeños y, a menudo, terminaban llorando o asustándose. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy intimidando a un grupo de niños? ¿Pero son realmente débiles? Espera, ese no es el punto. En mi interior ardía el instinto de destacar y demostrar de lo que era capaz, pero intentaba controlarlo. Necesitaba ser más fuerte en este mundo y para eso tenía que adaptarme y aprender todo lo que pudiera, aunque fuera al ritmo de este pequeño y bestial cuerpo. Selene, mi madre, me cuidaba con inmensa paciencia, incluso cuando yo causaba pequeños incidentes. Había ternura en su forma de tratarme, apartándome suavemente de cualquier cosa peligrosa o calmándome con un toque suave. Su tacto, incluso sin palabras, transmitía una sensación de paz que no podía comprender del todo. Un día, mi padre, o al menos así lo llamaba mi corazón, vino a ver cómo estaba. Era una presencia fuerte, siempre con una expresión seria, pero con una mirada respetuosa en sus ojos. De alguna manera, sentí que estaba orgulloso de mí, incluso sin decir una palabra. Cuando puso su mano sobre mi cabeza, sentí algo nuevo, tal vez una sensación de orgullo. Era como si viera en mí un potencial que yo aún no entendía. Extrañaba mucho mi vida anterior. Pasé mucho tiempo con mi nueva madre porque me recordaba a mi madre de antes. Me preguntaba si mis amigos me extrañaban.
Kazuki probablemente estaba molesto porque me había ido justo cuando él estaba a punto de convertirse en padre. Esperaba que Yuka se hubiera hecho cargo de mi proyecto. Estaba casi terminado y no podía soportar la idea de que alguien más se llevara el crédito por algo en lo que había trabajado tan duro. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sabía que ese cuerpo y ese mundo eran ahora mi realidad. No sabía mi propio nombre hasta que lo escuché repetido varias veces. Rygar. Algo dentro de mí me decía que ese nombre era parte de lo que yo era ahora. Renací en un mundo nuevo con una fuerza que aún no sabía cómo controlar y un destino que parecía llamarme. Aún no comprendía del todo lo que me rodeaba, pero una cosa era segura. Yo era Rygar Adoldía, un nuevo ser en un mundo nuevo, esforzándome por adaptarme y encontrar mi camino hacia adelante.